Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, estudiosos de la Biblia y la teología. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión vamos a retomar esta serie de estudios acerca de la epístola a los romanos. En este tiempo hemos subido estos estudios un poco más espaciados, ya que he estado un poco dando énfasis a esta serie de videos de las reflexiones en un minuto que estoy subiendo todos los días a las 8 de la mañana de aquí de Ecuador. Y a propósito de eso, díganme ustedes qué les parece si seguimos dando énfasis a estas reflexiones de un minuto o me enfoco un poco más de estos estudios un poco más largos y más profundos de las epístolas que estamos siguiendo. Díganme lo que ustedes piensan en los comentarios. Para mí eso es muy importante. Bien, y si es la primera vez que están aquí en este canal, recuerden suscribirse. Lo que hacemos aquí en el canal es estudiar la Biblia y la teología. Hay cosas muy interesantes que les pueden gustar, entonces suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, así YouTube les puede mandar una notificación cuando hay un video nuevo. Bien, estamos ya llegando casi al final de la epístola a los romanos. En la lección anterior decíamos que probablemente el contenido doctrinal, teológico ya se había terminado en el capítulo 15, el versículo 13. Lo que hace Pablo de aquí en adelante es algo un poco más personal, saludos personales, habla un poco de su ministerio, que es precisamente lo que vamos a ver hoy, y la despedida tradicional. Pero hay igual cosas también muy importantes que podemos aprender de estos textos. Entonces vamos a dar lectura al capítulo 15 de Romanos, los versículos desde el 14 hasta el 21 primeramente. Dice el apóstol Pablo: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificados por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales milagrosas por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca han recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Bien, como les mencionaba, aquí ya es una parte un poco más personal. Es algo típico de la correspondencia de las cartas del primer siglo. Pablo empieza diciendo: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad y abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Por esta porción de la epístola nos podemos dar cuenta de que Pablo no está escribiendo a cristianos que sean nuevos en la fe, o a una comunidad que se encuentre tal vez desordenada y llena de pecado, sino más bien la descripción de este versículo nos dice que ellos eran bondadosos, que es decir, practicaban las verdades de la fe cristiana. También dice que abundaban en conocimiento. Vemos como ellos en teoría y práctica son cosas que van de la mano en la iglesia de Roma. Y también dice que han sido capaces de instruirse unos a otros. Nos lleva a pensar que probablemente en Roma existían muy buenos maestros de la fe cristiana, ¿no? Luego dice Pablo: sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Aunque Pablo estaba claro que ellos tenían un conocimiento suficiente del Evangelio,
Les escribe, como él mismo expresa, para refrescarles la memoria, aunque podríamos decir que tal vez Pablo dice eso como fruto de su humildad, porque estoy seguro que muchas de las cosas que Pablo enseñó aquí en Romanos, tal vez ellos no conocían. Entonces no era solamente para refrescarles la memoria, pero Pablo lo pone en ese sentido. Les escribe para refrescarles cosas que ellos ya conocían. Pero luego Pablo dice, me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Nuevamente vemos como Pablo siempre reconoce que su ministerio fue realizado solamente por la gracia de Dios. Y también nos explica precisamente aquí que su llamado fue para ser ministro de Cristo para los gentiles, tarea que Pablo llevó a cabo con mucha excelencia. Fue el instrumento usado por Dios para incluir a los gentiles como parte de su pueblo. Esto lo va a recalcar más adelante en los versículos del 17 al 18, en donde menciona que el servicio para Dios, para él es motivo de orgullo, y continúa diciendo que la obra ha sido hecha por el poder de Dios. Por eso dice en los versículos del 17 al 19, dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En el 19 dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la programación del Evangelio. Pablo reconoce que la predicación, que su enseñanza estuvo acompañada de poderosas señales y milagros que respaldaban su mensaje, y que al mismo tiempo estas señales y esos milagros no provenían de Pablo, sino que eran por el poder del Espíritu de Dios. Aquí planteo una pregunta de aplicación, como lo hemos hecho algunas veces aquí en estos estudios. ¿De qué manera nosotros podemos llevar a cabo la evangelización también con poder, con poderosas obras y por medio de nuestras palabras? Coméntenme ustedes, ya que en nuestro tiempo tal vez no son frecuentes las manifestaciones sobrenaturales que respalden el mensaje del Evangelio. No es común que un predicador esté todo el tiempo con milagros poderosos y que respalden su mensaje. A veces el mensaje nada más es lo que es predicado y está bien. Pero, ¿cuáles serían esas obras que deben acompañar ahora a nosotros en nuestra predicación? Sé que los milagros siguen estando presentes en muchos contextos, pero yo pienso que cada vez que una vida es cambiada, cuando alguien escucha el Evangelio y conoce a Jesús, ya es un milagro que muestra el poder de Dios. O cada vez que nosotros lo hacemos por medio de compasión también, y obras por los más necesitados, también son obras que respaldan el poder de Dios. Entonces, todas esas son cosas que tienen que acompañar a nuestra predicación. Luego dice Pablo, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo compara su ministerio con el de un sacerdote. Recordemos que parte importante de los deberes de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era el de ofrecer las ofrendas y los sacrificios a Dios. Y vemos aquí que para Pablo su trabajo entre los gentiles y los gentiles mismo era una ofrenda para Dios. Ahora, este texto no quiere decir, ojo aquí, bajo ninguna circunstancia que el ministerio sacerdotal esté todavía en vigor y solamente en ciertas personas que sientan un llamado especial. Más bien nosotros tenemos que recordar algo que, como se anunciaba en tiempos de la Reforma Protestante, que el ministerio sacerdotal es un ministerio para todo cristiano. Eso se llama el sacerdocio universal del que hablaba Martín Lutero. Esto quiere decir que, al igual que Pablo, todos somos llamados a presentar ofrendas a Dios por medio de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de llevar la palabra de Dios a las personas que no conocen a Jesús. Avanzamos. Dice Pablo, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre el fundamento ajeno,
Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Sabemos que Pablo tenía un llamado especial y era el de llevar el Evangelio en donde éste no había sido predicado. Sin embargo, nosotros no podríamos sacar una aplicación universal sobre ese texto, primero porque no sabemos y a veces no tenemos acceso necesariamente a donde el Evangelio no ha sido eh, predicado, pero y en muchas ocasiones sabemos que sí es preciso y sí es oportuno edificar sobre fundamento ajeno, ya que la obra de Dios no termina con la predicación del Evangelio. Tal vez el llamado de Pablo era el de predicar, pero después de predicar se necesita edificar, se necesita dar crecimiento a lo que ha sido sembrado. Y eso muchas veces no lo hace el mismo predicador, sino que puede haber otros cristianos que dan ese trabajo de seguimiento. Es como Pablo mismo decía en 1 Corintios 3:6, decía: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. También vemos que Pablo parece que relacionaba su ministerio con unas profecías del siervo de Dios, porque él cita Isaías 52:15, donde dice: del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Era su llamado, su ministerio era de ir donde no se había anunciado el Evangelio, y Pablo cumplió su llamado de forma excelente. Luego, Pablo en los versículos del 22 hasta el 32 nos habla de sus futuros viajes, ¿no? Vamos a dar lectura. En el capítulo 15 del 22 hasta el 32, dice Pablo: este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una recolecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Y en el versículo 33 dice: el Dios de paz sea con ustedes. Amén. Después de dar una explicación del porqué de su carta, ahora Pablo les comunica sus próximos proyectos. Primero les ofrece una justificación de por qué no había podido ir a visitarles antes, por causa de todo el trabajo que explicó que tenía para con los gentiles. Parece que por las regiones por las que Pablo recorría ya no había lugares en donde no se haya predicado el Evangelio. Este es un trabajo, como había mencionado, para admirar de Pablo. Pero aún así es digno de admiración el hecho de que ni aún así Pablo se sentía satisfecho con su ministerio, sino que él esperaba hacer aún más para Dios, y por eso ahora se propone viajar a España. Otra pregunta aquí para la reflexión para nosotros es: ¿existen momentos en los que nos sentimos satisfechos con nuestros ministerios o esperamos todavía hacer algo más para el Señor? Pablo dice que se va a ir a Jerusalén a ayudar a los hermanos, ¿sí? Porque Macedonia y Acaya hicieron una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Eso es lo que Pablo dice que va a hacer. Dice, Pablo menciona que lo hicieron con buena voluntad,
pero que también era su obligación hacerlo. De alguna manera Pablo siempre insistió en esto, en que los cristianos gentiles estaban en deuda con la iglesia de Jerusalén, ya que ellos recibieron las bendiciones de conocer a Jesús y ser herederos también de las promesas que fueron hechas a esta nación. Cuando pensamos en las ofrendas que damos en nuestro tiempo, deberíamos aplicar los mismos principios de hacerlo con buena gana, con alegría. Como Pablo mismo menciona en 2 de Corintios 9:7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ese es un ejemplo también de las provincias de Macedonia y de Acaya. Pero al mismo tiempo debemos recordar que tenemos un deber para con Dios, para con su iglesia, de aportar a las necesidades económicas de la misma. O sea, si bien es cierto, es voluntario, es de corazón, pero tenemos que recordar también que es una responsabilidad de cada cristiano aportar para las necesidades de la iglesia y necesidades económicas, porque hay necesidades económicas. Si no, la obra de Dios no se hubiera hecho nunca, si no hubiera habido cristianos generosos presentando sus ofrendas también económicas para que la obra de Dios se realice. Luego Pablo dice: sé que cuando los visite iré con abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha, que oren a Dios por mí, pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Después de su viaje a Jerusalén, Pablo dice que saldría a España, y como ya mencionamos en la introducción a este curso, Roma se encontraba ubicada de una manera estratégica entre Jerusalén y España, y eso le servía a Pablo para hacer una parada ahí, para descansar, conocer a los creyentes de Roma y también recibir apoyo de ellos para continuar su viaje. Pero el apoyo más grande que Pablo pide de sus lectores es que lo acompañen en oración, ya que Pablo siempre reconocía que la obra de Dios no se hace por medio de la habilidad humana, sino se hace por el poder de Dios. Las oraciones que pide aquí específicamente son para que los incrédulos de Jerusalén no pongan trabas a su misión, y también para que los cristianos de origen judío acepten las ofrendas que llevaba, ya que probablemente todavía existía algún sentimiento de rivalidad de los cristianos gentiles con los cristianos de origen judío. Pero es probable que por esa misma razón fue Pablo quien se encargó de llevar estas ofrendas, porque como habíamos comentado, Pablo es como el intermediario perfecto entre judíos y gentiles, y por eso Dios lo usó para realizar esta obra. Todos estos textos que hemos tratado en esta lección nos enseñan que la obra misionera de Dios se logra por medio de tres cosas. Primero, por medio de personas que sientan el llamado de Dios para llevar el Evangelio donde Jesús no sea conocido. Pero segundo, también se lleva a cabo por medio de los recursos económicos de las personas que lo hagan con buena voluntad, pero que también sientan la responsabilidad delante de Dios de contribuir con su obra. Personas, recursos económicos y por medio de las oraciones de otros cristianos, ya que la obra de Dios se hace por medio del poder de Dios. Son tres cosas: personas, recursos y oraciones, porque el poder de Dios la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Y termina esta sección diciendo: el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Esta es una despedida tradicional del pueblo judío que Pablo aplica ahora a la iglesia de Roma, fruto del cariño que él sentía por la iglesia, a pesar de no haberla conocido. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta lección. La próxima lección, probablemente la próxima semana, hablaremos ya de las secciones finales de esta epístola, en el capítulo 16. Es muy interesante, con algunos temas, por ejemplo, el ministerio de las mujeres, como apoyándole a Pablo. Hay mucho para
para profundizar en el capítulo que viene. Entonces les invito a estar pendientes. Como les había mencionado, si es primera vez que están aquí en el canal, suscríbanse al canal y estén pendientes de todos estos estudios de Biblia, de teología y más temas importantes para la edificación del reino de Dios. Quiero también hacerles la invitación que ya está disponible en nuestro ministerio, la Academia de Estudios Bíblicos en Línea, Todo Teos. Hemos comenzado ya con este curso de doctrina bíblica. Los enlaces están todos en la descripción. Si ustedes quieren ser parte de esta academia, pueden ya matricularse. Este curso de doctrina bíblica incluye 19 lecciones que están tanto en video como en texto. Cuando se matriculan en este curso de doctrina bíblica van a recibir incluido en la matrícula mi libro, Manual de Doctrina Bíblica Básica. Y hay más cosas muy importantes. Incluso es un curso certificado de nuestro ministerio Todo Teos. Entonces les invito a ser parte de este ministerio. Recuerden apoyar este canal. Necesitamos de sus oraciones, necesitamos de que compartan los videos, le den me gusta, comenten. Y si Dios pone en su corazón, tenemos una cuenta en Patreon, una cuenta en PayPal, donde ustedes pueden también dejarnos su colaboración. Bien, síganme en las redes sociales para estar siempre pendientes, Facebook, Instagram como Cibersaulo o como el Ministerio Todo Teos. También sigan la página web todoteos.com, hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Descárguense la aplicación que está en el Google Play, Todo Teos. Todos estos enlaces están en la descripción del video. Conmigo les doy muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.